Hola, buenas. Mi nombre es Yolber Snyder Triana Gómez, estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI de la carrera de Psicología. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es la ansiedad en niños sobre el video visto. Em, en el video que se nos muestra, tenemos el primer punto, que tenemos que sacar lo que es la definición del problema. Entonces, en el video podemos observar que es el caso de un niño que empieza como a tener miedo, temor, empieza a preocuparse ante cualquier cosita que se le presente, que se le aparezca, como por ejemplo él en una noche que escucha a sus padres pelear fuerte, empieza a sobrepensar las cosas y al otro día él no les pregunta, ¿se van a separar? Porque él piensa que con solamente haber discutido ya es para separación. O también esto en un momento que el niño está haciendo las tareas para el colegio, el niño empieza a preguntarse eh, qué pasaría, qué va a volver a pasar si el profesor le vuelve a hacer una pregunta en clase y él no tiene la respuesta, ¿sí? Esto se debe a que sus padres han sido demasiado protectores con él y no le han permitido explorar, no le han permitido ver el mundo con sus propios ojos y entonces el niño siente que todo es malo, de que cada cosa que pueda pasar le va a pasar algo malo a él. Entonces ahí está el error de que no le den la suficiente libertad al niño para poder él mismo aprender del mundo por él mismo. Entonces, en el segundo punto, nos dicen que identificar las conductas del problema. Entonces, lo que decía, en el video se nos muestra que los padres no lo dejan como hacer nuevos amigos, de que los padres no lo dejan ir a jugar a casas de otros amigos, de que los padres no dejan que este niño ayude en los oficios de la casa, en oficios completamente normales, como es ayudar a arreglar el jardín, dar las maticas. Tampoco dejan que lave los platos porque le pueden caer, se puede cortar, etcétera. No dejan que el niño haga esos oficios de la casa que se deberían hacer como para enseñarle. Eh, entonces el niño comienza a tener miedo. Digamos, ahí comienza el niño por miedo de que sus compañeros se burlen. Él no responde cuando el profesor le pregunta sobre los temas en clase. Por este miedo, el niño no responde. El niño responde negativamente cuando una amiga lo invita a jugar fútbol por temor a lastimarse. Entonces la amiga le dice que si quiere ir a jugar con ellos y el niño le responde que no, por temor a que él se pueda caer, golpearse, ¿sí? Y el niño empieza a sobrepensar, a preocuparse demasiado por cualquier cosa, como lo que le había dicho, que sus padres se van a separar solo por haber tenido una pequeña discusión. Sí, empieza como a temer de todo lo que le pueda estar pasando. Eso sería todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Erika Carolina Mesa Sarmiento, estudiante del segundo semestre del programa de Psicología de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Y hoy les estaré hablando de ciertos temas de un caso de un niño. Definición de las conductas problemas. Bueno, en este caso, el niño es reprimido por sus padres. Sus padres no le permiten realizar actividades para que él pueda ser autónomo, lo cual hace que el niño se sienta inseguro y con desconfianza hacia él mismo a la hora de realizar determinadas actividades porque cree que no tiene la capacidad para realizarlas o no sabe hacerlas. Discusiones entre los padres. Bueno, estas discusiones predisponen a que el niño se sienta angustiado o ansioso por el qué pasará después, si van a seguir discutiendo o si van a tomar alguna decisión que lo afecte a él. Él piensa que las discusiones son un motivo suficiente para que ellos dos se divorcien.
El niño también presenta miedo al divorcio, ya que al escuchar a sus padres discutir, piensa que esto es el motivo para la separación, como lo mencioné anteriormente, lo cual genera angustia en el niño, ya que tiene cierto temor a sentirse abandonado. Miedo al que dirán los demás. Al pensar que sus padres se pueden llegar a divorciar, esto le preocupa al niño, ya que las demás personas podrían llegar a hacer comentarios que le afecten, como por ejemplo que es un niño abandonado o que no lo quieren, y entre otras cosas. Desconfianza en sí mismo. Al ser reprimido y no poder realizar ciertas actividades para desarrollar su autonomía, él cree que no puede jugar por el miedo a caerse y lastimarse, o que no puede responder las preguntas que le genera su profesor porque siente que la respuesta que podría dar es la incorrecta o que simplemente no sabe sobre el tema que están hablando. El miedo al futuro. Él siente miedo y ansiedad por lo que pasará después o por las situaciones que van sucediendo día con día y ve el peligro en todas las situaciones que se van presentando. Todo esto por la sobreprotección de sus padres el, y el temor al abandono y, como anteriormente lo mencioné, el temor a que sus padres se divorcien lo afectan y por eso él siente inseguridad hacia el futuro y inseguridad hacia sí mismo. Bueno, en este momento vamos a hablar aquí para la actividad de enfoque conductual, el cuarto asterisco que piden, a partir de los principios del condicionamiento clásico y operante, identificar los elementos que mantienen la conducta del niño. Adquisición, estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada, estímulos discriminativos, generalización, contingencias, sensibilización, habituación, extinción, entre otros. El estímulo incondicionado. Pues en este caso, el estímulo incondicionado en el caso del niño sería en sí la convivencia con su familia, ya que indirectamente al estar ahí en convivencia, el niño va aprendiendo y asimilando distintas conductas. La respuesta incondicionada. La respuesta incondicionada como tal es el aprendizaje en su entorno familiar, ya que como mencioné anteriormente, el estímulo de la familia y de la familia del niño recibe aprendizaje, que ese es el que estaría en ese punto. Luego sigue estímulo condicionado. La convivencia con su familia, que a su vez son sobreprotectores, no permitiéndole desarrollar sus capacidades. El estímulo condicionado ya viene ahí con reforzador, que el reforzador en este caso serían las palabras de su madre y padre, los cuales no le permiten al niño realizar distintas actividades que él sería capaz de hacer, aunque en algunos casos necesitará alguna por ahí vigilancia, y eso hace que el niño se le impida el crecimiento en sus capacidades y habilidades y a su vez desarrolle inseguridades. La respuesta condicionada. En este caso, la respuesta condicionada en el niño se dio que tuvo un rechazo para distintas actividades que los padres no le permitían, tales como que cuando, por ejemplo, en el video muestran que una niña o un niño lo invita a jugar y el niño rechaza diciendo porque se va a ensuciar, por, porque no se quiere ensuciar y esas cosas. Y eso se lo enseñaron los padres al momento en que no le permitieron ensuciarse o cortando la maleza, lastimarse o subir las escaleras para agarrar a un tarro que está un poquito alto y tampoco que le permitían jugar con sus amigos en otra casa que no fuera la de él. Entonces la respuesta fue la ansiedad, miedo y aislamiento social que le provocaron las inseguridades y actitudes aprendidas en su hogar. El estímulo discriminativo. Tal como se puede ver, no existe una discriminación del estímulo como tal, ya que las reacciones en casa del niño en situaciones similares empezó a emparejarlas con la bebida y a reaccionar de la misma manera. Esto tiene en cuenta que el estímulo y todo el desarrollo de la conducta fue en la casa de él, pero él no solo la reflejó en la casa, sino que también la llevó al colegio y con sus entorno cercano social, sus amigos, sus compañeros de clase, profesor y así mismo con su vida diaria. Generalización. Se evidencia en que en base a lo aprendido en casa y a la situación original que se presenta al niño, también refleja el comportamiento aprendido en la escuela y al momento de estar con los demás niños. Tal como mencioné anteriormente, igualmente, el niño va a generalizar el estímulo, ya que empareja lo que vivió en casa con el resto de su entorno social.
Contingencia. En este caso, la contingencia se da al momento que el niño no se da cuenta de en qué momento se empezó a reaccionar al estímulos similares en ausencia de los originales y a su vez no notar el cambio que se dio en él. En este caso, pues, la contingencia en sí, pues nos demuestra que el niño, en un momento, cierto momento, de estar ahí con su familia y presentarlo en su entorno familiar, hogar, el niño empezó a presentar la conducta de una manera más intensa en su entorno educativo y social, con sus amigos y compañeros. Sensibilización. Este se dio en el proceso entre los distintos estímulos, primero siendo el entorno familiar, luego en relación a la escuela, sus amigos, compañeros, donde se presenta que la reacción al estímulo tuvo un incremento en cambio al inicio. A cada sensibilización al estímulo, tal como se dice, el niño se volvió más sensible a esos estímulos, permitiéndole que reaccionara de la misma manera a otras situaciones similares y a su vez iba en incremento, hasta que llegó al punto en que al niño, como tal se le vio, tenía el trastorno de ansiedad. Habituación. En este caso, la habituación se va dando en el probable caso que exista después de que se aplique la estrategia para tratar con el trastorno de ansiedad, ya que les pone al niño el estímulo inicial, pero en este caso haciéndole compañía y dejándole desarrollar sus capacidades, la reacción que se tenía disminuye poco a poco. Esto ya se tiene en cuenta en el proceso para que el niño se recupere de su ansiedad. Extinción. Se da en el hecho de que para que el niño pierda la conducta ansiosa, se le presenta frente al estímulo que le causó de manera repetida, pero esta vez sin el reforzador, que en este caso era la actitud que tenía su familia con él, de este modo permitiéndole que el niño perdiera la reacción que tenía a cierta situación poco a poco. Esto se evidencia en el video, en la parte en que los padres al final, gracias a las recomendaciones, se dieron cuenta y empezaron a permitirle al niño que, por ejemplo, podara la casa en el patio, podara ahí los árboles, y ahí en este momento, en vez de decirle que no lo hiciera, la mamá lo recompensaba, por ejemplo, cuando con el papá les daba de tomar y lo felicitó. Y así parte a parte lo dejaron ya jugar con sus amigos, empezó a participar más en clase y así no guardarse las cosas pensando que era bobo, que era lo que pensaba el niño, gracias a que tenía un montón de miedo y también se sentía inseguro de sí mismo, tenía muchas inseguridades. Contigüidad. Este se da en el que el niño procede a presentar la reacción ansiosa no solo con los padres, sino en su entorno cotidiano, empezando a rechazar jugar con los demás niños a causa de lo que su mamá no le permitía hacerlo con un amigo suyo, y a su vez no dejaba que se ensuciara. Por su parte, igual no le dejó desarrollar confianza, haciendo que se presentara que en su clase no era capaz de responder al profesor. Adquisición de la respuesta. Mediante la continua limitación del desarrollo de la confianza y capacidad del niño, este poco a poco, a causa de las palabras de sus padres y acciones, empezó a reaccionar de cierto modo a estas mismas y situaciones similares. En estos momentos es cuando se dio la adquisición de la respuesta. La adquisición de la respuesta se dio mediante el proceso ese continuo de que los padres no le permitían hacer ciertas cosas, el niño se sintió inseguro, se sentía que no tenía las capacidades de hacer ciertas cosas cuando él sí las tenía, pero lo que pasaba es que no fue capaz de desarrollarlas de cierta manera libremente, ya que le impedían eso, el hacerlas. Así que el niño en cierto momento se sintió inseguro y sintió que tenía muchos problemas en su vida, se le complicaban entonces más las cosas y a su vez tenía ciertos miedos, tales como el miedo que le causó la parte cuando los papás pelearon y pues él pensó que los padres se iban a divorciar, cosa que se asustó porque él se sentía inseguro de sí mismo, inseguro de salir adelante sin ellos y de tener la capacidad de enfrentar la vida. Bueno, en este punto les identificaré los elementos que desde el condicionamiento clásico y operante se evidencian como parte de la intervención que se le maneja al niño. En el programa de reforzamiento tenemos que es la asistencia de terapia por parte de sus papás para así que puedan entender y comprender la situación que está presentando el niño y así poder manejarla de manera adecuada. El principio de Pragmat, que es brindarle más confianza y apoyo para que él se sienta autosuficiente y sienta que tiene las capacidades de responder y actuar ante determinadas situaciones. La generalización, al realizar actividades de forma autónoma en el interior de la casa, como en el colegio, con acompañamiento de sus padres o profesores, demostró gran ayuda para poder corregir el sentimiento de él sentirse insuficiente, de no poder hacer las cosas o el pensar que no sabía
La discriminación. Con la terapia y ayuda de sus padres, él aprenderá a manejar el miedo o la ansiedad o la angustia que presentaba ante determinadas situaciones. A él ya no le afectará significativamente en su día a día, ya que aprendió cómo manejar este miedo o ansiedad. La adquisición de respuestas, el demostrar que el niño sí puede realizar las actividades de forma autónoma, es proporcionarle confianza en sí mismo y en sus capacidades. Y la habituación, que es el aprender a manejar las situaciones con los adecuados procesos, con la terapia y con el apoyo de las personas para que el niño ya no sienta temor y así esto ya no afecte en su diario vivir. Hola, buenos días. Mi nombre es Betsy Fabián Arte Sandoval. Soy estudiante de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Y hoy vengo a hablarles de un video sobre un caso de un niño. Según Fester y Skinner, un programa de reforzamiento puede definirse sin referencia a sus efectos sobre la conducta. De esta manera, una respuesta puede ser reforzada con base al tiempo que ha transcurrido desde que se administró el reforzador precedente o con base al número de respuestas que han sido emitidas desde que se administró el anterior reforzador. De acuerdo con lo observado, en el video formulé el siguiente programa de reforzamiento que implementaría. Programa de reforzamiento complejo de ajuste y de razón fija, porque el comportamiento del niño va en proceso de mejora a diferencia del anterior. Es de razón porque se espera una buena conducta constante en el niño y en recompensa hay una felicitación y acompañamiento de parte de los padres, los compañeros y docentes. Y es fija porque la misma cantidad de veces que se repite una conducta correcta es la misma cantidad de veces que se presenta una recompensa en pro de seguir con ella. Muchísimas gracias por su atención.